Sed bienvenidos a otro podcast de Tetrael. Gracias por acompañarnos en este segundo programa. Los que me conocéis ya lo sabéis, pero por si hay alguna persona nueva escuchándonos, quien nos habla es Laura y os haré de presentadora. Arrancada ya la temporada, espero que os haya gustado las novedades de esta. Estrenando el canal de YouTube de Raúl con una sección muy novedosa titulada Raúl Responde, donde nuestros queridos consultantes nos hacen llegar sus dudas y las respondemos en este espacio, para que todo el mundo pueda acceder a él de una manera muy cómoda y fácil. Y también, por supuesto, tenemos el canal de YouTube de Tetrael, donde vamos publicando los podcasts que vamos realizando y alguna que otra sesión canalizada por nuestro querido director del grupo Tetrael, Raúl Caballero. Como veis, hay mucha novedad en esta temporada, pero sobre todo nos hemos centrado un poco más en el canal de YouTube. Bueno, no me lío más a hablar porque aquí tenemos a todos los contertulios esperando a que les dé paso para saludar y poder empezar los debates. Gracias a todos por estar ahí y doy paso a Raúl para que sea el primero en saludaros. Hola, ¿qué tal? Te veo de momento fuertote y con ganas de empezar. Fuertote no sé, pero con ganas de empezar sí, desde luego. Bueno, un saludo a todos y hoy traemos los temas de esos que me gustan a mí. El siguiente contertulio es David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lau, hola a todo el equipo, muy contento por reunirnos otra vez en este espacio y bueno, veremos qué sale hoy, que hay unos temas muy lindos. El siguiente contertulio es nuestro querido Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Con muchas ganas de ver qué sale de todo esto, ¿no? Porque hay mucho por decir. No voy a adelantar nada, por supuesto. Así que muchas gracias por la invitación. Otra voz femenina que siempre se agradece que esté ahí al pie del cañón es Adara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lista? Hola Laura, pues sí, aquí estamos una vez más y mucha información, así que allá vamos. Y bueno, pues nuestro último contertulio y no menos importante es Maxi. En otros podcasts hemos podido contar con su colaboración para la realización de los podcasts. Un gran apoyo para el grupo, así que gracias por estar ahí. ¿Cómo estás? Hola a todos, pues encantado de volver a estar aquí después de tanto tiempo y nada, con ganas de abordar los temas. Creo yo que Maxi no estuvo en la última temporada ni un programa. No, anterior sí, pero... Por ahí que se saltó una temporada ya vuelve con todos nosotros. Bueno, estaba ahí detrás, ¿eh? Ahí sí. Alguien le tenía que dar paso a Dara, ¿no? Sí. Y bueno, pues presentados todos, vamos a empezar con el primer tema de debate. La idea sería, esta vez, en este programa, hablar un ratito sobre dos sesiones que hicimos este verano a dos entidades muy importantes en el mundo espiritual, puesto que es la primera vez que se canalizan en la historia de Sol 3. Así que imaginad qué trascendentes que son. Una sesión fue a un lípica y la otra sesión fue a un AES. Bueno, Raúl, primero. Sí, bueno, me gustaría primero de todo decir que toda esta idea nace de varios puntos. Primero y principal, parte por una filosofía que tengo yo como canalizador, como medium, que es que creo que los mediums tienen siempre que dar primicias. Es decir, yo creo que el medium que se queda estancado y hace siempre lo mismo y canaliza siempre lo mismo no sirve para nada. Es decir, yo creo que el medium de verdad es el medium que se expone. Es el medium que arriesga y es el medium que intenta cosas nuevas, es el medium que innova, es el medium que intenta aportar primicias a la comunidad científica y creo que esto es algo que tenía que hacer. Tenía que hacer, ¿por qué? Segundo motivo por el cual hemos decidido hacer estas sesiones. Porque son entidades importantísimas, creo que son prácticamente, por decirlo así, son unas sesiones que engloban gran parte del mecanismo espiritual suprafísico y nunca habían sido canalizadas. Entonces es cierto que mirándolo desde la parte tal vez más productiva o desde la parte un poco más práctica, tal vez las mismas preguntas se las podríamos haber hecho a Eón, que lo hemos canalizado tantísimas veces. Pero creo que era muy importante para la historia de este planeta que se comunicaran, que tuvieran voz, que tuvieran una oportunidad para expresarse y para nosotros dialogar directamente con ellas y ver cómo son realmente, cómo se expresan, cómo las siente un medium. Entonces, de todo esto hablaré después, ¿no? Con cada una de las sesiones, que es lo que sentí, pero en un principio esa era la idea. Entonces dijimos, hay que canalizar a estas dos, nunca han sido canalizadas, hay que hacerlo, son importantísimas y van a aportar mucho.
Y bueno, hicimos una votación interna dentro de lo que es el grupo para ver cuál de las dos canalizábamos antes y cuál después. Sí. Y simplemente pues hicimos la sesión, recopilamos preguntas de todo el equipo y pues Laura al micrófono, ¿no? Por decirlo así, y yo a los mandos, pues hicimos las canalizaciones. Es un poco así como surgió. Correcto. Y bueno, lo podrán ver, ¿no? Porque como estará publicado también en YouTube. Sí, bueno, esto se ocupa el querido Manuel, yo supongo que sí que Así lo van a que poder los ver. oyentes lo podrán ver. Perfecto. Bien, pues entonces empezamos a debatir el primer tema, que es la sesión de los lípicas. Mucha gente conoce sobre este tema, hay diversidad de opiniones, creencias sobre el tema de los registros akáshicos, pero lo que se dice en sesión es realmente increíble. Y adelanto solamente una frase. Los lípicas son la objetividad hecha entidad. Esa es con la frase que me quedo. Así que bueno, pues cedo la palabra a Raúl para que empiece y oriente sobre este tema y nos diga también su opinión. Sí, antes un poco de abrir la veda, ¿no? Para que hablen todos. Lo decías muy bien tú, ¿no, Laura? Son una objetividad hecha entidad. Es decir, esto es algo que no sabíamos. Y es algo que es primicia y es algo que es un paradigma. O sea, esto no lo sabíamos, no conocíamos esta característica de los lípicas. Sabíamos que eran los guardianes, un poco de los registros acásicos, que se encargaban de esto, del karma, tal, de las encarnaciones, pero tanto como que eran la objetividad, pues esto es una novedad. A ver, es una canalización que yo creo que era totalmente necesaria porque yo he recibido muchas consultas de muchas personas. Bueno, y no hace falta que solamente las reciba yo, esto lo sabemos todos que ocurre, que hay mucha gente, ¿vale?, que te dice, te leo los registros acásicos por un módico precio. Yo sé leer los registros acásicos, o lo peor aún, te enseño a leer los registros acásicos pagándome 3 o 4 cifras en un curso. Entonces esto es algo muy grave. Es muy grave porque demuestra el desconocimiento total y absoluto que hay de las personas sobre el universo espiritual y angélico y cómo se aprovechan algunas personas para lucrarse. Entonces, a raíz de ahí, yo vi que era una importancia total y absoluta, pues eso, darle prioridad a que se hable sobre los registros acásicos y quién sino que las máximas autoridades en esto, que son los lípicas. Así que bueno, a partir de aquí abro un poco la veda para que todos opinéis y sacando un poco a la palestra lo que fueron las sesiones. Y sobre la marcha os iré dando también para no monopolizar, ¿no? Y que no resulte un poco aburrido todo el rato escuchar mi voz, que tampoco es que sea la mejor voz del mundo. Pero sobre la marcha os iré contando un poco las experiencias, lo que yo sentí canalizándolo, las sensaciones que tuve. Así que bueno, un poco también con la perspectiva del tiempo, ¿no? ¿Verdad? Que siempre es importante. Bueno, ¿quién quiere ser el primero en hablar de esto? Creo que se merece también presentarlo a nuestro querido Lípica con su nombre conceptual, que es Siraj, dado que es el Lípica que está encargado de nuestro sistema planetario, porque una de las primicias que tuvimos, la oportunidad, ¿no?, de que se brindó a través de la canalización que hizo Raúl, fue de que hay un Lípica por cada sistema planetario, ¿no?, encargado de cada uno. Entonces, es nuestro Lípica, sería. Se dijeron muchas cosas interesantísimas. Eso mismo ya es una primicia. Sí. Es una primicia, sí. Porque no es que hay un montón, sino que hay... O sea, sí hay un montón, pero podríamos sacar un cálculo estimado contando, digamos, las estrellas que vemos, ¿no? Que serían los sistemas planetarios. Uno por sistema y el hecho de que ese sea nuestro lípica, todo esto son primicias. Sí. Eso fue también una primicia importantísima, ¿no? Más allá del trabajo o de los encargos que tienen ellos, ¿no? Como entidades. Y bueno, el tema de ¿Te parece que te haga un pequeño apunte, David? Os lo hago un poco a todos, os lo tiro por ahí. Esto lo estuve yo reflexionando. ¿Creéis que la terminación ASH, Shiraz, ¿vale? Para que no nos sepas, se escribe con XIRASH. Esa terminación, fijaos como akáshicos, los registros akáshicos, Ash también tiene dentro de la palabra el mismo fonema. ¿Creéis que puede tener alguna relación? ¿Puede ser que todos los lípicas tengan esa terminación? Y posiblemente. Tiene una vibración parecida, ¿no? Interesante, sí. Puede ser una característica, puede ser. No lo había notado, pero bueno. Lo estuve estudiando yo, y por eso esto lo da la perspectiva del tiempo, de tener tiempo para poder analizar bien la sesión. Pero claro, esta sesión se hizo hace 3 meses, una cosa así, o sea, la vais a escuchar tarde. Pero eso también nos ha dado tiempo a nosotros para reflexionar. Esto es una de las curiosidades que saqué yo
con la perspectiva del tiempo. Tal vez tenga algo que ver esa vibración que da el nombre con correspondiente a la función, ¿no? O a lo que hacen. Y bueno, muy, muy interesante, ¿no? Porque se habló de los registros, que es la memoria del padre y lo que en realidad mueve la creación, ¿no? Si no tuviera esa memoria, no serviría para nada. La verdad que nos Esa parte dejó. que estás diciendo, David, es muy interesante, porque vos fíjate que también la memoria nos define a nosotros como 10%. Eso es nuestro sello de identidad de alguna forma, ¿no? Más allá de nuestra vibración y de lo que podamos arrastrar de otras vidas, la memoria, el hecho de tener memoria, hace que uno pueda generar esa personalidad, como dije recién, ¿no? Y tomar decisiones. Tomar decisiones en el presente y en futuro, ¿no? Y es fundamental eso, porque una persona que pierde la memoria se transforma en otra persona. Directamente, totalmente distinta. Entonces fíjate lo importante que es para un 10%. Entonces imaginémonos lo importante que debe ser para una creación, ¿no? Para cómo transcurre una creación. Me quedó eso, ¿no? Quería comentarlo. Y sí, está bárbaro tu apunte, Robert, porque imagínate, sin memoria no seríamos nada, de lo más mínimo. Porque es lo que nos permite proyectar. La memoria nos permite proyectar, hacer cálculos, estimaciones, estadísticas. Y en base a esto es lo que trabajan, ¿no? Los lípicas. Y el padre para hacer toda su Sí, manifestación. pero ojo, O sea, también es negativa la memoria, ¿no? Y te traigo un poco al primer capítulo del Raúl Responde que estrenamos hace poco, justamente. Es decir, nosotros mismamente, al estar encarnados, perdemos la memoria conceptual, por decirlo así, la memoria de vidas anteriores. Y esto también nos da un puntito extra, justamente, ¿no? Porque si tuviéramos la memoria de todo eso, ahí también está implantada la emoción. Es decir, dentro de lo que es la memoria de los registros acásicos, esto es una de las primicias también que se daba, creo que se decía algo así, que no había emoción, no se guardaba la emoción, se guardaba el recuerdo. Pero claro, la emoción se la ponemos nosotros subjetivamente, nosotros como entidades, dentro de nuestra mente reactiva. Entonces, pues tiene esa dualidad, ¿no? claro, lo que se guarda, sí se guarda todo lo que pasó. Los que no caen en la emoción son los lípicas al acceder a esa información, ¿no? Que eso es diferente, pero creo que se guarda todo. Y para el ser encarnado, si bien no sirve entre comillas, ¿no? La memoria reencarnativa, porque podría ocasionar algún trauma, pero sí sirve en definir a lo mejor las pautas por qué encarnar, ¿no? Sirve al momento antes, ¿no? Para decir, bueno, tengo que encarnar para hacer tal cosa, cumplir tal karma. Y bueno, es la mochila que a veces traemos, pero Bueno, no sirve para una vida porque hablando de la memoria, el límite de la memoria que tiene es el registro acásico, es el límite de la memoria de Eon. debe ser un par de teras, calculo yo, ¿no? O un poquito más. ¿Cómo? Un par solo, sí. Claro, pero fíjate, bueno, lo importante que es también para un 10%, para nosotros, no tener ningún recuerdo de vida anteriores, porque eso nos condicionaría demasiado. Ya de por sí, el tetán nos transmite engramas cuando nos van ocurriendo cosas, ¿no? El hecho de no tener, de venir directamente sin memoria, hace que podamos experimentar la vida como una nueva oportunidad, sin estar tan condicionados. Y eso creo que es genial, ¿no? También es genial y hace que cada rol sea único. Cada rol sea único y eso también es importante porque uno se puede atrever a hacer cosas que tal vez de otra forma no lo haría directamente, ¿no? Por ese condicionamiento, justamente. Muy bien, pues yo volvería al comienzo de la explicación que ha dado Raúl referente a las personas pues que dicen dar la información y cobrar un dinero Es importante eso. por acceder a los registros. Entonces, una de las preguntas fue en la canalización, ¿quién puede acceder a los registros acásicos? Entonces la respuesta fue los lípicas, por un lado, el logos dimensional, el Cristo, y todas las demás energías divinas que están en el mismo plano. Y como quedó escueta la respuesta, luego se pasó a la explicación de que los seres encarnados no acceden a los archivos acásicos, pero sí que a través de la mediumnidad, sin acceder directamente, se puede coger la información a través de la técnica de psicoauditación.
Porque, claro, si no, no se entendería que cuando se van narrando las vidas, dice dónde las va cogiendo, realmente el medium, ¿no? Entonces, sin los seres encarnados, sin que podamos acceder a los archivos acásicos, pues hay una manera que es casi lo mismo. Claro, accedería a la memoria akáshica, digamos, del Tetán, de lo que vivió, de esas vivencias. Sería una forma de acceder. Lo que no accedería a más. Claro, y A se otras, accede previo permiso de ese tetán, que es el que accede voluntariamente a Obvio. contarlo. Lo cual tiene Obvio, mucho obvio. sentido, pero eso de decir, no, yo puedo leer todo el archivo clásico y de repente te voy a decir todo lo que te va a pasar en tu vida, pues lo siento, pero eso no es así. Aparte de que hay algo muy importante, es que el Lípica también está subido al tren del tiempo. O sea, el Lípica no vive en un eterno presente como Eon. Y esto es importante remarcarlo. Claro, además también la gente que va diciendo que puede leer el registro acásico realmente tendría que ser medium, mínimamente para poder acceder o para tener conexión con un tetán. Así que cualquier otra persona que no sea medium no puede ir diciendo eso, básicamente. Claro, Es más, en que en realidad... en ese momento sí que harían de guardianes, porque precisamente ellos están en contra de que se esté lucrando gente encima diciendo cosas falsas. Sí, o que Ahí se sí que harían de guardián Ah. y no dejarían. O que se malutilice la información. Hay un tema que es importante porque dicen que si alguien pide, por favor, acceder a los registros acásicos, ellos no los deniegan. Porque denegarlos tendría que ver directamente con privar el libre albedrío del otro, y en eso ellos no están. Es decir, permite a la gente que acceda, por ejemplo, si un espíritu quiere acceder al registro acásico, a la memoria acásica de un planeta para conocer su historia, le permiten acceder. Pero claro, tiene todo el sentido del mundo, porque de alguna manera estamos hablando de información bien utilizada para un aprendizaje o para una investigación. Lógicamente que no es lo mismo. Ahora me surge una pregunta, ¿no? Un poco ficticia, ¿sí? Un poco... Pero bueno, si me ocurre esa pregunta la voy a hacer. Si, por ejemplo, pasara alguna de estas entidades que están en el caos y quisieran indagar en los registros acásicos, tal vez no se le permitiría, ¿no? Por lo que pueda llegar a generar, por el daño que puedan generar. Digo yo, ¿no? Se me ocurre. Sí, posiblemente, pero no lo sé. Igual se lo tendrías que preguntar a Edmond y a nosotros. Claro. Exacto. Aparte, y están por fuera de la creación, así que me parece que no tendría ni siquiera llegada. Sí, pero uno que se cuele, dices, lo ven uno que se cuele en la creación. Y, bueno. Sí. Igual creo que, y corríjame por favor si me equivoco, cuando un medium lee ese registro acásico, realmente no es directamente el registro acásico, No, sino que es la memoria de la del entidad espíritu. espiritual. Claro, sí. ¿Sí? Lo que sí pasa es que esa automátic- memoria es parte de ese registro acásico. Claro. Claro, es como un reflejo, una memoria espejo, ¿no? Es así. Sí. Y también comentaron que automáticamente, a medida que se va generando la memoria, se va actualizando, mejor dicho, o va creciendo la memoria de la entidad espiritual, también se va respaldando a través del registro acásico, ¿no? Sí. Bueno, esto del respaldo otra lo sabe cosa- más David, ¿no? El respaldo del dato. ¿Eh? El respaldo de datos es algo más afín a tu trabajo, David, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, inimaginable la cantidad de datos que almacenan. Otra cosa importante creo que es cómo orientan, ¿no? Cómo orientan a los seres que quieran encarnar y no tengan una idea de cómo a lo mejor revertir un karma o una misión. Eso es importantísimo, ¿no? Porque ellos orientan, no obligan a nadie a encarnar. Porque saben que un espíritu de nuestra conceptualidad tiene la capacidad de razonar y de tomar sus propias decisiones, ¿no? Su libre albedrío. Pero como siempre, al tener tanto acceso a esos datos akáshicos, los lípicas, pueden hacer esos cálculos, esas proyecciones estadísticas, que es prácticamente por lo que se basa todo, ¿no? A través de esas matemáticas, ¿no? Esa matemática estadística que ellos pueden hacer, y pueden hacer una proyección más elaborada a lo mejor de lo que podría ser el concepto de un espíritu. Entonces pueden llegar a hacer un poco mejor esa proyección y que tenga éxitos. Un poco bastante mejor, porque además al no entrar el ego y al ser completamente objetivos, como comentábamos al principio, hace que tengan una imparcialidad total sobre los acontecimientos. Es decir, uno de los problemas que tenemos nosotros como seres encarnados, que evidentemente también se tiene desde los planos suprafísicos, ¿vale? Pero estando encarnados es como que se agrava eso, es que vivimos permanentemente bajo nuestro prisma de subjetividades y emociones. Entonces, lo que muchas veces vemos algo que nos parece muy fácil, porque a nosotros nos parece fácil,
Y entonces pensamos y orientamos al otro. Oye, inténtalo porque te va a salir. Y no estamos siendo objetivos, porque si fuéramos objetivos a lo mejor nos daríamos cuenta que lo que para mí puede ser fácil, para el otro puede ser complicado. O al revés, que para mí algo resulta muy difícil, le diga al otro, no, olvídate de este trabajo, ni lo intentes, porque yo no he podido, no te va a salir. Entonces estamos dando consejos permanentemente desde subjetividades. Aún el mejor y el más integrado de las personas es imposible que alcance tal nivel de neutralidad, de imparcialidad y de objetividad que un lípica. Claro. El hecho de que sea objetivo limita mucho el margen de error, ¿no es cierto? Lo reduce al mínimo prácticamente, ¿no? Entonces, si a ti te dicen, encarna aquí, que te va a venir bien para aprender tal cosa, joder, es que no te lo está diciendo bajo ningún concepto de alguna experiencia previa. Solemos decir, la experiencia que tenemos al haber encarnado muchas veces es que te deja mucho bagaje de fondo. Sí, pero también te deja muchas emociones perniciosas detrás. Y puede ser que tomes decisiones en base a las emociones negativas o positivas en base a todo lo que has vivido. Pero el lípica no es eso. Es el consejo neutro completamente por la neutralidad misma. No existe emoción negativa detrás para una orientación. No te está diciendo, haz esto porque a mí me funcionó. No, está siendo absolutamente imparcial. Es que esto es importantísimo. Sí, aparte, inclusive Perdón. Sí, no, por favor. que iba a decir que aparte de su nivel, ¿no? Uno al estar neutro y al estar más elevado que una entidad que puede estar grabada de engrama, tiene mayor información y entonces puede dar un consejo más elevado, aparte de proyectar el futuro para que pueda revertir dicho karma. Claro, lo que yo quería comentar con respecto a lo que había dicho David hace un ratito nada más, que una entidad espiritual tiene la conceptualidad perfecta como para poder decidir, pero que tenga esa conceptualidad suficiente no significa que decida bien. Por eso también hay tantos espíritus, principalmente de los planos más densos, que deciden impulsivamente encarnar, ¿no? Sin analizar, sin un previo estudio o sin valorar algunas cosas que son importantes. Y eso es como, ¿no? Van repitiendo A vida veces, tras mira, vida determinadas En cosas. Catman sin consultar con una lípica. A veces directamente le consultan y luego hacen lo que les da la gana. Y Sí, entonces, también. pues es que se dan muchos errores, es que es lógico. Pero claro, Eon lo que no te puedo hacer es decir, mira, vamos a buscar la perfección. Lo que te diga el lípica lo tienes que hacer, porque también coartaría el libre albedrío. Exacto. Y eso es algo que de todo lo que es en su creación parece que la regla más inamovible es esta. Libre El albedrío. libre albedrío. Es algo que no altera bajo ningún pretexto, por más negativo que pueda resultar. A veces es el libre albedrío mal usado. Sí, fíjense Los que ustedes. sí les hacen caso son los animales, que al tener menos conceptualidad van directamente al sitio. Eso es muy interesante saber. Sí, ese dato era muy interesante también y esto era una novedad también, muy, muy bueno eso. Sí. Sí, en realidad todos los seres de menor conceptualidad, ¿no? Que no tengan capacidades analíticas o abstracta para poder analizar. Entonces ellos directamente los guían a dónde tienen que encarnar directamente, sin que ellos analicen. Les agarran de la manita, ¿no? Y los llevan. Sería Claro, una no manera. solamente un animal, puede ser una planta, Sí, cualquier ser sí. vivo que no tenga conceptualidad. Claro. Les cojan, Yo creo les que- agarran de la ramita y los llevan. Bueno, yo creo, ¿no? Es mi suposición simplemente, pero creo que tal vez la entidad del plano 4 o 5 tal vez sean mucho más permeable a una sugerencia de un lípica que tal vez uno de un 3, un 2, ¿sí? Se me ocurre, ¿no? Sí, claro, probablemente. Sí. El problema de nosotros es que tenemos esa dualidad un poco asquerosa, voy a decir yo, ¿no? Y es que tenemos tal nivel de conceptualidad, que es lo que siempre nos ha dicho Eon, ¿no? Que somos capaces de salvar una vida o de destruir 1.000.000 de vidas. Entonces, claro, tenemos esa dualidad que lo que hace es que tomemos las mejores decisiones del mundo y a la vez las peores decisiones del mundo. Contra eso no se puede luchar, ¿eh? Bueno, hay un tema que yo creo que es muy importante, que no lo hemos comentado, que yo creo que a Robert le gustaría comentarlo. Es el tema de la memoria genética. ¿Qué quieres decir ahí, Robert? No, esa parte me pareció sumamente interesante y explica muchas cosas. A veces pensamos hasta qué punto llega la memoria genética. Y fíjense ustedes que tiene mucho sentido que los engramas también se puedan transmitir de generación en generación a través de los genes, porque inclusive los gestos, algo que es tan dentro de lo que es el comportamiento de una persona, algo tan abstracto como un gesto, ¿no? Que identifica tal vez a un padre al hijo con el padre o la hija con la madre, o cosas muy específicas, muy características de una persona,
cómo no se puede llegar a transmitir una emoción, ¿no? Un recuerdo doloroso o positivo también, ¿por qué no? Y influir, ¿no? En determinadas generaciones. Tiene mucha lógica y es muy interesante realmente. Lo que no me imaginaba es que esta parte estaba reflejada en los registros acásicos, ¿no? Y esto es lo que le da un poco fundamento a todo esto de la herencia, ¿no? Emocional de alguna forma, ¿no? Muy bien, creo que hemos hablado todos Hombre, juntos. perdón, la parte de la memoria genética, creo recordar que estaba más orientada a la forma física. Era como si fuera, yo por lo que entendí, dentro de la memoria cásica era como una pequeña subdivisión. La memoria genética sería más orientado a la parte física y luego lo otro ya lo llamaba el Lípica como la memoria cásica orientada a los recuerdos. Creo que quedó así como configurado, según entendí yo. ¿Qué opináis vosotros? Yo de mi parte digo las doy por igual. Para mí lo físico es emocional, es conceptual. O sea, creo que de alguna forma se está vinculando lo conceptual con lo físico, directamente. El tema es que todavía nos cuesta, creo, entender cómo se mezclan las dos, ¿no? Cómo se fusionan. Pero una no está sin la otra. No existe un engrama físico sin un respaldo conceptual. No existe un engrama que no sea conceptual. ¿Sí? Esa es mi interpretación, ¿no? Bien, y para terminar, si os parece, si queréis aportar algo más, decidlo, que no hay problema, pero me gustaría dedicar un ratito corto para dar un poco las sensaciones que yo tuve en la sesión. Y es que a mí me resultó una entidad como muy... A ver cómo lo explico, claro, para que no lo malentiendan, porque la gente cuando hablas ya de entidades es como que se ponen muy... yo como muy robótico, claro, muy neutro, ¿no? Muy objetivo, todo era como muy robótico, la forma que tenía de expresar, de conceptuar, era todo como muy claro, pero sin márgenes, sin límites, era todo como, o sea, a ver si se entiende, es así y es así, como todo muy cuadriculado y ¿sabes? Muy claro, pero también un poco así, es un poco la sensación que me dio. Es eso. La sensación que me dio es un poco esa. Es una entidad, a ver, en principio no hay variaciones, por ejemplo. Es decir, creo que se dijo que no había subniveles entre ellos. O sea que no hay mucha variación. Se supone que si canalizara otra entidad igual, autolípica, la variación sería menor, seguramente ni siquiera a nivel de carácter, sino a nivel de timbre, leve, la vibración sutil, tal vez, que es lo que marca el nombre. Pero a mí me dio una sensación como muy mecánica, tal vez sería la palabra, ¿no? Muy mecánica, muy... como si estuvieras prácticamente conceptuando con un robot, una máquina, que te respondiera pregunta por pregunta, sin meter ni un ápice de... Ya no digo ni un ápice de emoción, que es lógico que no, pero caray, ni un ápice de identidad, por decirlo así, o de individualidad, o de... Bueno, yo creo que ahí se encuentra la magia, ¿no? Al fin y al cabo, la misión que tienen o de lo que se encargan es de algo lleno de contenido, de emoción. O sea, nada más y nada menos que los registros acásicos, eso es todo emoción, vivencias. Entonces, que sean los guardianes, lo decimos entre comillas, es la magia, ¿no? De todo esto, de con toda la emoción que hay, que no sientan. Sí, que no lo personalicen bajo ningún aspecto, ¿no? Eso es importante para lo que hacen. Sería el psicointegrador perfecto. Realmente, ¿no? Sin duda. Sí. Por aquí para nosotros, poneros en su papel, o sea, de no tener que evolucionar y de repente que no, desde nuestra mente es, vamos, impensable. Claro, digamos que son entidades que solamente hacen su trabajo. No necesitan evolucionar de ninguna forma, directamente, ¿no? Había una pregunta por ahí que ha dejado en el chat interno, no sé si sea Dara o David o quién, que decía que se le hizo una pregunta muy curiosa sobre si un viajero si un viajero del tiempo viaja al futuro y comete un acto hostil creándose karma y regresa al pasado, los lípicas del pasado están fuera de esa información que aconteció durante ese viaje para ajustar su karma ya que salió de su espacio-tiempo. Interesante eso, no sé si lo queréis comentar. Sí, podemos comentarlo. Claro, la explicación que dio el Lípica dijo como que era muy simple, que
que automáticamente quedaba, al volver el viajero del tiempo a su tiempo, que quedaba automáticamente registrado en los archivos acásicos de su tiempo, entiendo yo, o ahí sí que, No, a ver qué opináis vosotros, claro, si es no, del no. presente Lo que solo. dijo es que tú viajas a otro tiempo y generas un karma y al tú volver aquí, es decir, todo Al ese... volver a su presente Ajá, actual, a tu presente, ese cuando se recuerdo graba. forma parte del recuerdo del presente, porque tú originalmente eres originario de tu tiempo, es decir, de ese espacio, de ese presente. Y ahí es donde tú te traes ese recuerdo. ¿Y eso qué querría decir? ¿Que todo lo que vivió el viajero de la parte de futuro queda borrado? No, ¿O queda que, en o este, que va en este a su momento. tiempo? Queda a su tiempo, claro. Es que Eso eso sería. sería como que habría unas divisiones y la parte de lo que quedó del futuro queda en futuro y solo lo ve Eon. Yo es que lo entiendo así. No, queda en nuestro tiempo. Es decir, para el Lípica sería parte del recuerdo de esa entidad. Esa entidad ha viajado a otro tiempo y todo lo que ha vivido allí forma parte de esa memoria de ese espíritu. Entonces eso queda grabado en el tiempo correspondiente a esa entidad. Es Ya, así. pero ¿no consideráis que ahí habría alguna información del futuro? Sí, Esa claro. información que está como presente, habría claro que alguna lo habría. información del futuro, ¿no? Sí, claro que lo habría, por supuesto. Claro. Es que al decir tan claramente en Lípica que del futuro que ellos no saben nada, No, claro, yo no saben. a esa respuesta todo el rato le doy vueltas de, jolín, pero ¿dónde ha quedado A realmente ver, la el información? no saben, yo lo interpreto que es a que no tienen manera de acceder al futuro. Es decir, que ellos están subidos al tren del tiempo. No son un eterno presente. Pero claro que informaciones mediante archivos de recuerdo de unos y otros quedan. Lo que pasa que sabemos que también están las paradojas temporales y tal, que esto daría para otra cosa. Sí, bueno. Ya, muy Ahí ya interesante podemos este entrar. tema y... Sí, podríamos ahondar a más. Sí. Porque quiero hacer, de hecho, un podcast sobre esto, sobre los viajes en el tiempo y toda esta historia. Y no hemos podido hacerlo. Porque queríamos que estuviese Luis presente, ¿puedes? Me suena. Queríamos que estuvieran Ya todos. desde la temporada Desde pasada. la temporada pasada. A mí, quien sobre todo quería que estuviera era David también. Sí, O bueno, es que los viajes del tiempo se merecen uno, Sí. 2 y 3 podcasts Lo que pasa por es que queríamos cada. hacer también una sesión dedicada a esto y no hemos tenido tiempo. Bueno, Bueno, yo quiero estar también, presente. tú quieres estar en todos, no te preocupes. Vale. Muy bien, pues bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a cortar y pasamos al segundo tema. Ahora hablaremos sobre la sesión AUNAES. Ya sabemos que se encuentra en un plano de vibración 10. A mí personalmente he tenido la oportunidad de volverla a escuchar y me parece súper mega increíble. Los temas que trata son súper importantes. El tema de entender los universos alternos, paralelos, bueno, en fin, increíble. Paso la voz a Raúl para que inicie los puntos a debatir. Sí, hombre, a ver. Estaríamos hablando de la entidad más... A ver, claro, es que esto es importante. Claro, discrimina un poco al resto, pero bueno, tal vez lo podríamos cualificar así, como la entidad más importante Bueno, en ser este la caso. primera, sí. Claro, estamos hablando de que es la entidad que mantiene toda la estructura del universo. Absolutamente toda. O sea, sin ellos no hay universo. ¿Qué puede haber más importante que eso? Es así. Era una entidad muy matemática. Era una entidad que ya sabíamos que las preguntas iban a ser muy matemáticas. Y al final nos sorprendió bastante. A mí por lo menos me sorprendió bastante cómo estuvo hablando prácticamente todo el tiempo, verdad que había muchas preguntas también orientadas hacia eso, pero prácticamente todo el tiempo de los universos alternos. También habla de los universos paralelos, pero sobre todo habla de los universos alternos. Sí. Y es la primera vez que una entidad habla tan claro de los universos alternos. No en vano, porque ahora lo vamos a hablar. Es una que se encarga sobre todo de los universos alternos. Pero eso ahora lo vamos a hablar. Bueno, abro la veda para quien quiera decir algo. ¿Quién quiere empezar? A mí en lo personal me resultó impresionante esa sesión, realmente espectacular, porque cuando estuve presenciándola fue impactante, pero cuando la voy a reescuchar fue más todavía, porque es como que, pero esto se me había pasado, ¿no? Y esto, qué bueno, y esto, ¿no? Entonces uno va recordando cosas, y eso está genial, creo que es genial, siempre volver a reescuchar los audios, ¿no? Me pareció que
tiró muchísima información que no conocíamos en lo absoluto directamente, dando certeza sobre cosas, e inclusive me sorprendió porque hay cosas que ni siquiera me la imaginaba, donde están los universos que se van secando, ¿no? Esas ramitas que se van secando a través de decisiones. Aclaró principalmente de que nosotros no creamos esos universos alternos, Esto sino es que importantísimo, activamos. Ojo con Ya. eso. Muy importante. Ay, sí, sí. Eso que activamos, ¿no? Pero es como siempre, cuando empiezan a dar información, surgen otras preguntas, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, van a quedar para otra posibilidad en algún otro momento. Bueno, Pero nos centramos un ratito ahí, ¿se te parece? Sí. No los creamos como siempre hemos dicho. Lo que pasa que es una forma como muy de esto de decirlo, sino que realmente es eso, los activamos. Ya están creados porque Eon ya ha contemplado todas las posibilidades en su creación. Entonces ya se lo existe. sabe. Claro. Lo que pasa es que se activan en ese momento puntual, cuando tú pasas cronológicamente por esa parte y ocurre eso, ¡plap!, se activa. Es muy curioso. Exacto. esto. Claro, depende Bueno. de la decisión que Ah, tú tomes, se ah, puede activar o Se no. activa. Como a Laura le quedó esa frase, a mí me quedó la otra. Todo ya está previsto. Todo ya está previsto. Y esto es genial, ¿no? No puede Pero claro, fallar. todo está ya previsto desde el eterno presente que lo está viviendo todo Eón. Para Ujú. nosotros, pues es Para nosotros casi es, imposible imaginar. Y luego hay Inconcebible. otro para dato, nosotros es mucho azar. luego hay otro dato que también me llama mucho la atención, de que cuando se activa uno, entra una parte infinitesimal de cada entidad o de Eso cada buenísimo. espíritu. Sí. O sea, eso sí que estaría bien también preguntarlo en futuras sesiones, si el tetán, si nuestros tetanes notan esa pequeña parte cuando está metida en otros universos alternos. Porque la notarán o no. O sea, la que sí notan es cuando pueden meter hasta 3 veces un 10%, ¿Por que es qué? el máximo, en un Mm. universo alterno, pero es que puede haber otros cuantos abiertos con una parte infinitesimal tanto del tetán como de todos los que están actuando allí. O sea, es que eso es Eso es una buena pregunta esa, Maxi. grandísima. Y yo también la tengo, esa Grandísimo. pregunta. Y La luego, tengo. cuando hace mención a que esos otros en los que no ha metido el 10% son como más holográmicos, eso habría que preguntar a los tetanes a ver la percepción que están teniendo de ese universo alterno en el que no han metido un 10%, ¿cómo lo están sintiendo? Si es realmente como en el que he metido un 10%, que es más parecido a lo que estamos viviendo ahora, o uno que, jolín, pues es prácticamente holográmico para no cargarme de un engrama, que eso tampoco lo hemos dicho, pero bueno, los oyentes ya me imagino que lo sabrán, que los universos alternos se crean precisamente para intentar evitar de algún engrama. Pues Sí. es grandioso. Sí, interesante ver cómo hacen para animar esos universos alternos que con un mínimo infinitesimal de energía que sacan de cada entidad para hacerlo, ¿no? Porque como dijo el padre, o según lo que dijo el AES, ¿no? Que es una regla del padre que no puede haber ninguna creación si no tiene, digamos, un espíritu encarnado. Entonces, por lo menos un mínimo de energía infinitesimal era necesario para activar esos universos, esos seres en esos universos alternos. Pero que también duraban muy pocos. Duraban muy pocos milisegundos también, ¿no? Pero sí, siempre es necesario una energía, un mínimo, un poquitito A ver, de ese espíritu. sí, porque era una regla. No, era una regla de Eon que es inamovible, que es que si hay vida, tiene que haber un espíritu animándolo. Ya sea una porción X de energía. Claro, es una porción tan pequeña que a la pregunta de Maxi, ¿no? O sea, no llega a notarlo, o sea, no llega a repercutir negativamente a nivel de agotamiento, a nivel conceptual, la entidad. Esto sí que se comenta muy bien. Es decir, ellos no perciben un bajón energético como si lo tienen, por ejemplo, cuando ponen un 10%, que evidentemente no pueden poner más de 3 10% porque menos de un 70% no pueden ser, porque ya no tendrían suficiente energía para subsistir en el plano espiritual, Claro. por decirlo entre comillas. Les debilita. Pero en cambio, esa porción infinitesimal, ellos no la notan, entre comillas lo pongo también, porque evidentemente ellos lo sabrán, digo yo, ¿no? Porque lo ven, lo perciben. Y lo saben, es parte de su energía, caray. Es como si tú te cortaras un trocito de piel para ponerlo, o sea, tú lo verías. Pero seguramente eso no te hace nada, ¿no?
Ahora, bueno, yo me pregunto con respecto a esto, este tipo de universo, ¿no? Que hay una parte infinitesimal de una entidad espiritual, ¿sí? Y todas las otras entidades también, porque o sea, es un reflejo de todo el resto también de la estructura. Tiene que estar toda la estructura del universo suprafísico. Pero esta representación es conceptual, solamente conceptual. No hay algo físico, no existe el plano uno. Eso es así, ¿no? A ver, da la sensación de que sea un universo falso, entre comillas, ¿no? O es la percepción que uno tiene, porque no es un universo real. Pero yo interpreto que es un universo con todo, con todo el organigrama de la creación, claro. ¿Al holográfico os estáis refiriendo? ¿Holográmico? O al alterno. Sí, a esos, que son los universos falsos. En todos los alternos lo estás viendo como si fuera este. Pero la duda que me surge a mí al oírle al AES es cuando es otros universos que están creados que no son de esos hasta el 30%. Imagínate que tu Tetán ha metido ya 3 universos alternos con sus 10% correspondientes y no puede meter más. Y se crean otros cuantos en los que ya no mete el 10%. Ahí como que son más holográmicos. Le entiendo yo a Les que dice. Algo Claro, así yo entiendo. solo interpreto, esta es mi interpretación, de que cuando una entidad coloca un 10%, lo va a vivenciar tal cual como vivenciamos nosotros este. Porque Sí. no habría Sí. diferencia Sí. directamente, ¿sí? Eso es. Eso se hace cuando hay una decisión que es muy importante y que puede generar demasiada carga emocional. Entonces, una forma de aliviar, de sopesar todo esto para que tal vez la entidad de alguna forma no se desequilibre, es generar ese universo. Sería un universo alterno, en este caso, ¿no? Es así. Sí. Sí, Y pero claro, tiene que ver con las decisiones. Todo esto sirve para desactivar engramas o evitar que se graben engramas por frustración, sobre todo. Ahí, exactamente. Ahí va. Exactamente. Ahora, cuando se secan esos Tú universos. pones, que- perdóname, tú pones el Sí. 10% en un universo que te resulta una decisión muy importante o trascendental. Pero en decisiones menores también se crean universos alternos, pero esos duran muy poco tiempo y son como eso, como holográficos, ¿no? Por decirlo así. Mm. Claro, igual se secan, pero no desaparecen. Eso también lo comentó. Sí, No sí, desaparecen porque es cuando parte de la decimos, estructura. claro, cuando decimos que se secan, en realidad no quiere decir que desaparezcan, ya es parte de ese pasado, ¿no? Claro. Y dijo que también tiene que ver con. Es parte de la ecuación que hace que todo se equilibre, que todo funcione. Mm. Como existió antes, por más que no haya estado activado, sigue existiendo después cuando se desactiva. Mm. Tiene Y sentido, ¿no? el calificativo de depósito de la mente reactiva, ¿qué os parece? Que suena Impresionante. como casi de lo que se va deshaciendo la mente reactiva. ¿Lo recordáis? Ese calificativo. Y dices, joder. Eso creo que debe ser para darle una cota a un posible engrama. Yo creo que debe ser como. Bueno, yo pienso muy visualmente. Si lo que ya me conocen saben. Lo veo muy visual. Y creo que es la forma de acotar esa subida, esa escalada de la mente reactiva, ¿no? Donde se podría generar algo peor que un engrama, inclusive. Con un límite de intensidad tan alto que sería insostenible para la entidad espiritual. Yo creo que esto es un buffer, ¿no? Es como que ayuda a amortiguar ese pico emocional que se transforma en un engrama generalmente siempre, ¿no? Eso es lo que creo, ¿no? Me parece que hay un dato que es bastante interesante cuando comenta que son tanto SAES como esencias son en el plano 9. O sea, hay un AES por cada esencia. Sí, posiblemente trabajen de alguna forma, no se comunican teóricamente, o no necesitan estar en comunicación, pero debe haber una relación en su trabajo, ¿no? Unos recopilando datos, información y otros manteniendo O la Hombre, sí que- estructura. la estructura. Sé que comentan un poco la diferencia que hay, ¿no? Y es que las esencias se encargan sobre todo de los seres tanto espirituales como físicos, y los AES de la estructura del universo, tanto espiritual como físico. Entonces, cada uno se encarga de la estructura. Sería como esa diferenciación de las dos cosas son igual de importantes, ¿no? Yo creo que no podría haber universo sin nosotros, ni nosotros sin universo. Y yo creo que por eso también cuando él comenta, no es que seamos más importantes, porque claro, los Elohim, caray, no vamos a obviar el trabajo de los Elohim, que son los que crean espíritus, que si no, o la labor que hacen las esencias, que sin ellas no existirían los espíritus tal cual son actualmente. Se encargan de la supervisión de espíritus y los hacen de la supervisión del universo. Bueno, cada uno sí.
función. Claro, entonces cada uno su función, no se trata de jerarquías, se trata de que todo es importante y que si no trabajan todos unidos, no Pues funcionaría el venga. equilibrio del universo. Sí. Pero sí que me resulta muy importante eso, porque sabemos la diferencia, es decir, las esencias se encargan de la parte de los seres y las AES de la parte de la estructura universal. Es como el gran trabajo en equipo, ¿no? La creación. El real y verdadero trabajo en equipo. Donde cada uno va a lo suyo, pero también interacciona, ¿no? En hacer que todo funcione, ¿no? Es interesante eso. Sería como si cada AES, hay un AES por cada esencia, ¿no? Es como cada AES, si una AES se encarga de que un átomo o una partícula funcione perfectamente, una esencia se encarga de que un átomo o una partícula nuestra funcione perfectamente. Sería un poco ese el símil. Sí, y qué importante cuando habla de que todos los seres tienen mente reactiva y que ellos no dan cabida a ningún rol, porque si no se podría desequilibrar la creación misma, desaparecer. O sea, lo importante de cómo están ellos, ¿no? Que Está tendrán claro. también esa... Un solo rol del ego que tuvieran y, bueno, explota el universo, explota, ¿sabes? Colapsa. Sí. Puede colapsar el universo por un menor descuido, un error, Sí, eso es importante. Esa- Dio miedito. no quisiera estar en el lugar de eso, realmente. Sí. Es increíble. Creo que no tenemos la capacidad, por más que... Pero la capacidad, Robert, conceptual que tiene esa entidad, que claro, decimos, resulta que no estoy en su pellejo. Pero ojo el control y el dominio que tienen. Lo digo porque Se notaba. lo que he dicho antes lo he puesto como ejemplo. Lo que para mí puede ser muy fácil, para otro puede ser muy difícil. Entonces, lo que para mí puede ser muy difícil como 10%, para ellos es mucho más fácil. Lo digo porque yo he tenido la posibilidad, ¿vale?, de estar durante, no sé si 40 o 50 minutos dentro de la mente de un AES. Y aunque no sea lo mismo, porque no se comunican con el 100% de conceptualidad, porque si no explotaría mi decodificador, lógicamente, pero sí puedo hacerme una ligera idea de cómo conceptúan ellos y del poder que tienen. Y de cuando digo poder, no hablo de un poder casi místico o mágico, sino hablo de un poder conceptual. Capacidad. De capacidad de dominar las situaciones. De resolver cosas. Sí, de poder hacer 25.000 millones de cosas al mismo tiempo. Entonces esa capacidad no la tenemos nosotros como yo. A mí me cuesta a veces hacer dos. Imagínate lo de los años. Es decir, yo lo he podido conceptuar. Es brutal la capacidad conceptual. O sea, perciben todo como un único. Además hay algo muy curioso. Y es que cuando yo conceptué la esencia, me dio la sensación de una mente colmena. Esto lo comenté, una mente colmena. Hablé como de una enorme tela de araña. Como si estuviera comunicada una esencia, pero a la vez estuvieran comunicados todos los millones de esencias a través de ella. Es decir, una esencia son todas las esencias. Como una red, ¿vale?, neuronal. Sí, como que todo el mundo sabe lo que piensa la otra, están hiperconectadas. No se trata de que la una le conceptúe a la otra en nanosegundos. Ojo, que nanosegundos es nada para nosotros. No sé, para ellos tiene que ser mucho realmente, ¿no? Porque no se trata de que yo te lo explique a ti, sino de que lo que yo sé tú lo sabes automáticamente. Esto que ocurre en las esencias también ocurre en los AES. Es decir, los AES, cuando yo lo conceptué, me di cuenta de que estaban todos hiperconectados. Es como una enorme red. Es como que todo está conectado. Es brutal. Es sinceramente brutal. Es como que todo es uno. No hay información que no se comparta ni nada que no se sepa. O sea, todos lo saben. Es que si no, seguramente no podrían funcionar tampoco. Claro, seguramente colapsaría todo. Sí, justamente te iba a preguntar ahora a ver qué fue lo que percibiste, pero... Un poco eso. Mucha fuerza en sus conceptos y... Sí. Claridad. ¿Y en cuanto a la parte matemática? ¿Qué? O sea, me refiero porque ellos se dedican básicamente... Es como sí. Son matemáticos, ¿no? O sea... Casi que más que ser matemáticos, yo diría que son la matemática. Claro, ¿no? A eso iba. Sí. Son la matemática. Las leyes son ellos, las leyes de la matemática, esas funciones que tanto lo vuelvo loco por ahí a Raúl diciendo función, pero bueno, la función de la matemática son ellos son la función, ¿no? A Dara también le vuelve loca esto, me consta. A mí me encanta. A mí me fascina, como me encanta la matemática, la física, pero ellos son la función, ellos son las leyes en sí mismos, ¿no? Es impresionante eso también. Sí. Lo que daría por estar en tu lugar, Raúl, claro, no tener idea de poder estar ahí. Ahora Raúl ya sabe más de matemáticas, ¿no? Desde que le canalizó, ¿no? No, por eso le venía yo ahora a preguntar a Dara. Cuando a Dara me ha preguntado un poco qué percibía a nivel matemático, yo no percibí nada. Porque yo
percibí un poco lo que explicó y prácticamente no explico nada de matemáticas. Sí, no, me refería más al lenguaje conceptual, en el sentido de imágenes o cómo se te presentaban. No, pero él se adapta siempre a cómo el medium sabe traducir. Entonces a mí me envía un poco a nivel conceptual, que es lo que a mí se me da bien. Pero lo que quiero decir es que es la entidad propicia para preguntarle lo que queramos de matemáticas, pero no le preguntamos nada de matemáticas, porque al final la sesión fue sobre todo sobre universos alternos, y ahí fue donde pues, yo estuve centrado en traducir lo que conceptué, pero imagínate las matemáticas que ellos manejan, son imposibles para nosotros. Me la puedo imaginar en el sentido de que puedo imaginarlo igual que tú, es que no lo has canalizado, pero no tengo una información real porque no le preguntamos realmente del tema, ¿no? Si no, a lo mejor me quedo alucinado o igual directamente no lo puedo traducir, que es lo más probable, vamos. Son entidades complejas, es decir, el concepto era muy complejo, mucho más complejo que el del Lípica. Eso sí lo admito, es decir, eran como muy complejo de traducir, con mucha fuerza, pero muy... Y me resultaron muy pesados en el sentido de la energía que transmiten, lo poco que se adaptan y sobre todo notaba que el decodificador me estallaba, me quemaba realmente, era como muy agotado. También es verdad que las preguntas, a ver, no es que le hayamos llamado para que dé un mensaje de 5 minutos, o sea, que eran preguntas complejas. Fueron complicadas. Sí, además eran mucho tiempo, pero bueno, es un poco lo que sentí, esas son mis percepciones. Y bueno, si os parece, volviendo a los universos paralelos y alternos, y hablando también de primicias, que me parece maravilloso, se dio una primicia y se dijo que, bueno, que hay máquinas para saltar a universos paralelos y alternos, ¿no? O sea, aquí, fabricadas en Sol 3, o sea... Sí, eso me sorprendió. Lo que no sé si sabrán, lo que la utilizan o lo que la desarrollaron, a dónde van realmente. A lo mejor creen que van... No sé, yo me lo imagino, ¿no? No sé si tendrán el concepto de que es alterno y lo que es un paralelo y todo eso. Claro, claro, la función. Claro, pueden estar tal vez quieren viajar en el tiempo. Si supieran realmente para qué vale, igual decir, pues para esto no, para este interés tampoco nos vale. Porque claro, realmente en un universo paralelo es que no nos interesa entrar para nada, ¿no? Entiendo yo. Son yoes nuestros viviendo experiencias totalmente diferentes a las que somos ajenos. Mira, Maxi, ¿yo sabes qué opino? Yo opino que en verdad meternos en donde no nos llaman no nos trae a ningún sitio. Yo soy de los que creen que yo me puedo ir a otro mundo y pues vale, pero a mí, esto es muy subjetivo. Como 10% como Raúl, a mí mi interés en ir a otro universo alterno o paralelo es cero. Pero claro, entiendo que la curiosidad es humana y que la curiosidad te lleva a todas partes. Cuando digo a todas partes, digo a todas. Sí, pero yo como creo las que lo que decía Robert era que más el desconocimiento. O sea, imaginémonos que nosotros no sabemos esto y que tenemos la máquina y vamos ahí pensando, pues a ver qué nos sabemos ni qué está haciendo. Etcétera, información. Aparte, no es que va a ser verde, todo verde. No, va a ser igual. Va a ser lo mismo. Lo que pasa es que va a ser otra entidad, nada más, pero va a ser exactamente igual que lo que está acá. Entonces tal vez ni te darías cuenta directamente, ni te darías cuenta. A eso voy, ¿no? Principalmente. Sí. Bueno, sí me gustaría viajar. Si alguno ve un ovni por ahí y tiene una plaza, hombre, eso estaría bien, ¿eh? Eso estaría muy bien, ¿eh? Yo un par de vueltas. Sí, yo me sumo, tranquilo. Bueno, claro. Les cocino todo. Les cocinas. Oye, ¿y qué os parece el tema de la... Esto me parece, vamos, importante sacarlo a la palestra. El tema de la técnica curativa de la que hablan, que son capaces de notar que... claro, que es capaz de curar con notas musicales, espirituales, que se puede llegar a percibir. Yo la parte en lo que he oído y encima que estoy todo el rato haciendo música, me veo a años luz. Hombre, eso está claro. Estamos hablando aparte de nuestras notas musicales, el tema. Es que ellos son los creadores, o prácticamente son las notas musicales ellos. Y son las notas musicales espirituales también. Claro, yo creo que por ahí va la cosa. Somos capaces de percibir. Sí, yo creí que estabas haciendo ahora mención en otra parte me parece que hice de todo el poder curativo que puede tener si llegáramos a... Sí, yo hablaba de una técnica curativa que hay. A esa. Sí, hablaba de eso. Vos fíjate que esto que está diciendo, visto desde la física, es extremadamente interesante, porque las ondas de sonido son ondas mecánicas. O sea, necesitan un medio. Todas las ondas mecánicas necesitan un medio. En este caso, aire. ¿Sí? O puede ser agua, o puede ser otro fluido. O puede ser un sólido también, ¿no?
como golpear una pared o un pedazo de hierro. Pero decir que inclusive hay sonidos en el mundo suprafísico, no hay materia, no como nosotros la conocemos. O sea que eso es también una primicia gigantesca, enorme, para el que le gusta la física. Enorme. O sea, estamos hablando de que hay sonidos suprafísicos. Es increíble eso también, ¿no? No sé si los llamó también mentales, ¿no? Sonidos mentales o colores mentales. Colores y también. esos serían los de la técnica curativa, los sonidos mentales. Sí. Es que claro, yo ya evidentemente enseguida he pensado de intentar hacerlo, pero claro, me imagino que tendría que estar haciendo a unos niveles meditación, superar a Luis y hacer cosas de este tipo que vamos, Claro, estoy años luz. La experiencia de Luis, A Luis no, que se lo llevaron. no lo saben, exacto. Puedes comentar la Lo línea, que podríais es Luis, explicar ya que no está Luis vosotros. aquí invitado. No, explícala tú. Yo lo tengo visual de las fotos que él mandó y tal, ¿no? Pero, pues... Sí, bueno, lo que se hizo en la sesión, que lo sacaron de la creación, lo sacaron y empezó a percibir todos los cúmulos de galaxias y los supercúmulos de cúmulos de galaxias, como Yo quiero eso. puntitos de minutos en grandes Yo también lo esferas. Sí, eso es enorme eso. Que se confirmara también, porque nos lo había preguntado Sí, varias veces exacto. y no sabíamos realmente qué era, y estuvo muy bien que las dijera. Porque él estaba haciendo como meditación. Estaba haciendo o- meditación. Sí. Pero al final Entonces, Contó su ese experiencia. Luis. Se lo Ese Luis tenemos un que privilegiado. encargar a Luis que sea el que haga él lo de Lo de las notas musicales. la curación de los Totalmente. sonidos mentales, que es el que más avanzado va. Y mientras todos a meditar. Y mientras todos a ejercitarnos en meditación. Yo creo que la parte de lo que es sonido, y bueno, que es como digo, una primicia, lo que decía, lo que comentaban, la parte de colores, también de alguna forma respeta esto de las octavas. O sea, creo que los colores se repiten en el plano 1, lo mismo debe pasar en el plano 2, plano 3, plano 4, plano 5, y así sucesivamente. Lo que pasa es que estamos hablando de vibraciones que están a un altísimo nivel, ¿no? Pero si bien nuestra percepción de colores es extremadamente limitada, porque dentro del campo visual es la nada misma prácticamente en lo que es el espectro electromagnético conocido. Entonces yo creo que ahí nos perdemos tal vez millones de colores que no tenemos ni idea de que existen directamente. Y en cambio en el campo suprafísico todo esto se percibe de una forma natural, vamos a decirle. Incluso sin preguntarle, no le hemos preguntado, pero tenemos todavía por conquistar o por llegar a esas notas musicales que nos faltan, de las que se habla a veces y que también podrían ser curativas, pero como de momento solo hay pequeños intermedios que se están sacando ahora con las últimas tecnologías, lo más avanzado que hay. Claro, y ahí tiene que ver también la capacidad del oído, ¿no? De percibir ese sonido. Y aparte en la forma de que está armada la escala. A vos que te gusta mucho más el tema de la música, ¿sí, Maxi? Ahora también. Saben que la escala está armada de una forma, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la tercera, la quinta, la séptima, o la octava, mejor dicho. Cómo se va armando esas otras notas. Bueno, creo que inclusive también en la parte del oriente, tienen una escala que hasta 17 notas, ¿puede ser algo así? Si no me equivoco. Pues nosotros no lo sabemos. Después lo voy a compartir, le voy a poner también un link. Acá creo que es re interesante esa parte de cómo se generan las notas musicales. Y tiene toda una explicación que es muy simple. Lo hicieron de una forma muy simple, realmente algo que es bastante complejo. Pero creo que eso también nos da una idea de que no hay un límite. Realmente no lo hay. No hay un límite de notas. ¿Cuántas? Todas las que quieras. Siempre y cuando tenga sentido, ¿no? Y las pueda ejecutar de alguna forma. Ujú. Sí, y no me extraña que cómo está organizado las notas y todo lo lleven los AES, porque básicamente no nos olvidemos que la música es matemática, o sea... También. Totalmente. Bien, pues bueno, creo que está muy bien por hoy. Fin del debate. Así que vamos a cambiar de sección y será la de micro abierto. Sí, cortamos ya, aunque se nos ha quedado muchas cosas por decir, ¿eh? Pero Claro. es que da para mucho la sesión esta de la... Sí. Muchas. Yo iba a decir otra primicia, pero nada, ya lo dejamos. Seguimos. Hay mucha información. Seguimos con lo que decías, Laura. Sí.
Voy a dar paso a Raúl para que empiece. ¿Qué te gustaría Empiezo decir? yo el micro abierto. ¿Siempre empiezo yo? Claro, para algo... Está bien, esta vez podría hablar de dos cosas, pero como son dos cosas, pues digo una y la otra va el mes que viene. Así que todo está bien. Me gustaría hablar, pues me gustaría sobre todo animar a la gente que canaliza, que no son muchos, pero tampoco son pocos. Me gustaría animar sobre todo a que se animen con las primicias, a que tienen que dar un paso adelante, un paso al frente, a que la comodidad de hacer siempre lo mismo está muy bien, pero creo que un auténtico medium se diferencia por sus primicias. Se diferencia por dar a conocer información que antes no se conocía, por dar nueva información, por atreverse con cosas nuevas y un poco lo que comentaba antes. Y creo que esto es la diferencia entre un medium bueno y uno sobresaliente, que es el que se atreve a dar siempre paradigmas, el que se atreve a ir siempre de la mano de la ciencia, el que olvida la magia para comenzar a vivir lo científico, lo físico. Y creo que este salto cualitativo solamente lo podemos dar nosotros mismos, atreviéndonos y queriendo hacerlo. Quien perciba la mediunidad como una manera de hacer dinero está muy equivocado. Yo no percibo nada por hacer esto y la verdad que me encanta. Me encanta sobre todo ver cómo contribuye a la investigación. Y creo que los medium, antes que máquinas de hacer dinero, tenemos que ser máquinas de trabajar con la ciencia. Es lo que creo. Muy bien. Robert, ¿qué te gustaría decir? Se me vino una idea justamente ahora, que la venía pensando hoy, y tiene que ver con la justificación. La justificación, lejos de un ejemplo tan básico como decir, bueno, no rompí el plato, ¿no? Algo así. No me refiero a esa justificación, me refiero a la justificación más sutil todavía, ¿no? Donde en el día a día, sin darnos cuenta, nos engañamos. Porque el problema de la justificación es que es un autoengaño, generalmente. Salvo que sea adrede. Pero generalmente la justificación no es adrede. La justificación es precisamente un autoengaño. Porque hay algo detrás de esa justificación que no estoy dispuesto a aceptar. Y ahí es donde entra psicointegración. Ahí es donde entra el trabajo interior del autoconocimiento. Ser capaz de llegar a ese lugar donde me doy cuenta de que no quiero aceptar algo, que puede hacer un cambio radical en la vida de una persona. Creo que son lugares importantísimos de llegar. Son lugares que hay que llegar en algún momento. Y atrevernos a hacerlo, porque seguro va a ser completamente incómodo chocar con eso, pero es fundamental, porque el alivio, la paz y la tranquilidad que da es increíble y nos posibilita poder vivir la vida de una forma más plena. Muchas veces hablamos de la felicidad, pero la felicidad no es una cosa. La felicidad es un estado en que la persona se encuentra y puede ser fugaz, pero al menos no importa si es fugaz o no, pero lograr estar en algún momento en ese estado de felicidad es impagable, ¿sí? Y así que bueno, los invito a que dejen de justificarse, pero si lo hacen, traten de ver, de indagar por qué lo hago, qué es lo que no quiero reconocer, qué es lo que no quiero ver, qué es lo que no quiero de alguna forma manifestar, ¿no? Y quiero que hay por ahí hay una clave, ¿no? Que para trabajar. Quería decir eso nada más. Gracias. Muy bien. Y Adara, ¿qué te gustaría decir a ti? Bueno, a mí me gustaría decir dos cosas. Y bueno, la primera es una invitación a los oyentes, ¿no? Que se pasen por mi nueva sección de Rincón Filosófico. Me hacía mucha ilusión tener este pequeño espacio en la página porque me apetecía pues hacer algo diferente de lo que hago y exprimirme en una disciplina que me apasiona y sin duda es la filosofía. Y bueno, pues ya quién sabe, ¿no? El siguiente paso igual es arrancarme a hacer alguna sesión de algún personaje trascendente en cuanto a la filosofía, sabiéndome sus filosofías, ¿no? Y está muy bien escrita, la sección esta, así que felicitaciones desde aquí. Está muy bien, muy bien. Muchas gracias. A los que nos encanta la filosofía no podemos más que aprender y regocijarnos con leerte. Sí, gracias. Y básicamente eso, porque me gustaría aportar o intentar dar otra perspectiva de lo importante que es, porque
aquí en el planeta Tierra la filosofía ha perdido lo que es la esencia, ¿no?, del pasado y tenemos que recuperarla y ponerlo equivalente a la ciencia. Y luego otra cosa quería decir también es que hace poco he hecho una sesión con Masi, que también está aquí presente, y quería pues agradecerle su apoyo incondicional y pues agradecerle toda una vida que nos queda y que muchísimas gracias por estar siempre conmigo. Pues no hay de qué. Ya aprovecho yo para decir pues parte de lo mismo. Ya Contento de por que... alusión ya da tu minuto. Claro. Ya que me ha dejado estar de interlocutor, que yo siempre le decía, oye, pero déjame estar de vez en cuando de interlocutor. No, que a ver si lo va a bajar. Digo, bueno, pues a ver si cuando lo haga sale una buena. Y mira, toma, una muy buena. Salió Descarga perfecta. Pues ha quedado muy bien, pues ya está. Yo encantado. Y ya sabes que siempre puedes contar conmigo, evidentemente. Muy bien. ¿Te gustaría decir alguna cosa más, Maxi, en tus minutos? Pues no, porque además ni me tenía preparada esta parte. Cuando me ha dicho Adara, dice, ¿tú qué vas a decir en el trozo ese? Ah, pero hay que... Si yo ni me acordaba de eso. Bueno, pues te ha venido perfecto que Adara te mencione. Claro. Vale. Eso sí, ya he contado algo. Muy bien. A mí me gustaría hablar sobre el tema del respeto, ¿no? Es algo que deberíamos de recordar todos, puesto que convivimos con tanta cantidad de gente, de personas, con muchísimas opiniones, ¿no? Que creo que es importante que para poder convivir bien, para que pueda haber una comunicación fluida y que nos podamos entender y no hayan conflictos, es base la comunicación y el respeto hacia la otra persona y hacia uno mismo. Y bueno, pues no sé si te gustaría añadir algo más como secretario No, hombre. o a Robert sobre el tema del respeto, No, hombre, pero solo- es muy importante. El respeto, Laura, cuando tú estás, claro, a la hora de convivir, ¿no? Y cuando tú estás exponiendo opiniones y tal, se trata sobre todo de ponerse en el lugar del otro. O sea, creo que no hay mayor muestra de respeto que ponerse en el lugar del otro. También, Poniéndote en el lugar del otro, comprendes cómo piensa el otro y dejas de imponer tu opinión. exacto. De imponer. Y tolerar, ¿no? Que la totalmente. aceptes o no. La imposición de tu opinión es la mayor muestra de que no hay respeto. Mm. Eso es lo que Exacto. Está perfecto, está perfecto. Sí, yo quería una cosita chiquitita nada más. Cuando una persona realmente ama a otra persona, realmente ama a esa persona, va a respetarla. Sin duda lo va a hacer. El amor sano, siempre va a haber respeto, siempre. Yo puedo disentir, yo puedo no estar de acuerdo, y seguramente puedo plantear mi opinión para que la otra persona lo piense, porque a lo mejor se puede ajustar a algunas cosas, ¿no? Pero el respeto va a estar siempre. Siempre voy a respetar lo que el otro piensa, aunque no esté de acuerdo. Muy bien. Nos faltaría, gracias a los dos por participar, me gustaría decir que le falta David, pero por Sí, no se problemas técnicos dice que sí que está. Sí que está. Sí que Pero- está. Un momento, que A todavía lo ver, y podemos así puede despedir. hacer su Está aquí. su tiempo de Manuel micro Ross, abierto. había Vale. Ahí caído, apareció en el último Bien, momento. tiene Volví, David. volví. Después de una caída ahí momentánea que se ha perdido parte del debate. David, tu momento de gloria. Viene para tener su Ay, momento de Dios. gloria e irse, Sí. Muy listo, Tírale, jefe. Ay, bueno. La verdad que, bueno, cosas que pasan en estas cosas así en vivo. Bueno, hoy quería hacer un homenaje porque hubo varios premios Nobel esta semana, Sí, es verdad, sí. ¿no? Mm. Y me gustó, ¿no? El premio Nobel a un... Fueron varios de física, ¿no? Uno un astrofísico y otra un físico, se llama Michael Mayor, ¿no? Que fue el primero que descubrió exoplanetas orbitando una estrella, ¿no? El exoplaneta 51 Pegaso, exactamente fue. Y al día de hoy, ya con el método que descubrió él, se han descubierto más de, bueno, con los que él descubrió más de 300, ¿no? Después se siguieron descubriendo con otros métodos más avanzados, pero fue el precursor en descubrir exoplanetas, ¿no? Que orbiten una estrella. Por lo cual esto digamos, develó esa incógnita de si éramos el único planeta alrededor de una estrella, ¿no?
planecentrismo, ¿no? Que nos han inculcado muchas veces las antiguas religiones o creencias. Así que bueno, abrió un camino importante para el futuro, para la exploración y para la investigación de que hay vida más allá de este planeta, de este sistema y de otros, ¿no? Bueno, eso nada más. Muy bien. Bueno, pues ahora ya vamos cerrando el programa y daremos paso a las despedidas. Raúl, gracias por estar aquí siempre, en todo momento. Sí, y recordad, si algo se rompe, ya no es culpa de Adara, es de David. Venga, un saludo a todos. Robert, gracias por tu participación, nos vemos. Un placer como siempre y bueno, lo esperamos hasta el próximo capítulo, el próximo podcast. Espero que disfruten Un gran abrazo para todos. David, gracias por tu implicación y bueno, creo que al siguiente podcast no podrá estar porque tendremos una sorpresa, una nueva invitada. Sí, así que mira, descansa. Descanso. Gracias por estar, aunque hayas podido estar a medias, ¿no? Exacto, Nos vemos en 2 meses. Mitad. Bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan. Hice lo que pude y bueno, un par de malabares, pero bueno, algo salió. Lo bueno es que va a tener que, 2 meses para arreglar el problema, así que... Bueno, prometo que voy a solucionarlo. Si lo entiendo lo que pasó. Pero bueno, muy contento. Esperemos volvernos a ver. Y en mi descanso meditaré. Y me prepararé para el otro. Bueno, hasta la próxima. Y espero que le haya gustado a nuestros oyentes. Chau a todo el grupo. Adara, gracias por venir. Hasta el próximo programa. A ti, Laura. Pues nada, yo, como ha dicho Raúl, yo me puedo ir con mis manos lavadas, que no he sido yo. No. Bueno, un abrazo para los oyentes. Maxi, gracias por venir. Esperamos poder contar contigo en más ocasiones. Gracias a vosotros, ya sabéis que siempre podéis contar conmigo sin ningún problema. Y bueno, contento de que hace tiempo que no aparecía por aquí. Digo, igual me carga Raúl las culpas, menos mal que no. Si se rompe algo, digo, me he librado de callo. Bueno, pues parece que no. Tú eres veterano, Adara, no, había que ir con ella. Es la prueba de la novata, ¿no? Pero la verdad es que Max es como el genio que frotas la lámpara y aparece siempre. Bueno, pues nada, un saludo para todos y hasta todo momento. Muy bien, hasta todo momento, muchas gracias a todos por estar ahí, mes a mes. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros en este rato y os hayamos hecho pasar un tiempo ameno. El que mejor se lo ha pasado ha sido David. Así que gracias. Os recuerdo que nos podéis seguir en nuestra página web www.tetra-el.org. Y si tenéis alguna sugerencia, recordad que tenemos el correo podcast@tetra-el.org. Un saludo a todos y muchísima luz.